Bueno, Mario, te quiero comentar, yo tengo un podcast que lo llamé El Camino de la Coherencia, que me gustaría compartir a la gente cuatro pilares que para mí son fundamentales para la salud humana, que es la tribu, el descanso y la recuperación, el entrenamiento o movimiento y la espiritualidad. Y me gusta hablar con personas para afrontar estos aspectos más relativos de la vida, más primarios, como afectan también a lo cuántico, por así decirlo. Y bueno, hoy caíste acá, no sé si para ser entrevistado, pero me gustaría que te sientas libre de poder compartir en una charla un poco tu experiencia de vida o simplemente algo que quieras compartir para aquellas personas que estén buscando el bienestar. Así Pero que este es mi sexto episodio y caíste acá como invitado. Así que me gustaría quizá que les des a estas personas que no te conocen un paneo general de cómo te concebís en esta vida. en primer lugar, bueno, Iván, muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas las personas que aprenden a tu lado, o que se forman a tu lado, y muy honrado por esta invitación. Aparte, te conocí hace un año y pico y la verdad quedé muy sorprendido de tu posición frente a la vida y las cosas. Así que logramos tener algunas charlas en donde me contaste cosas muy fuertes. Así que la verdad valoro y admiro mucho tu resiliencia y tu fuerza para seguir adelante. Eh, con respecto a lo que ¿cómo te podría explicar? Yo tuve una etapa en la vida de formación religiosa que luego abandoné. Eh, Fui creyente durante mucho tiempo. Y después, bueno, esas cosas de la vida me llevaron de la educación física a las ciencias de la educación y después a la filosofía. Hubo un caso en Argentina, el de Jorge Guridi, un gran amigo de Rosario, que fue al revés, de la filosofía y la teología pasó a la fisiología. En mi caso, de la fisiología y la biología pasé a la filosofía, que ha habido muchos casos en la historia donde se ha dado ese puente. Y probablemente en lo común a una etapa de creencia religiosa y la otra etapa a partir de los 30 y pico en donde dejé de creer, es que sí siempre hubo en común podría decir un principio. Y los principios son principios porque no se demuestran y todo se demuestra a partir de ellos. Precisamente porque es principio, no tiene nada atrás y una demostración va por detrás. Distinto a los postulados, que sí necesitan evidencia y por eso se postulan. Pero el principio básico era que básicamente el cuidado por uno es un acto de cuidado para el otro, en el sentido de que la salud es un bien primario y social, en el sentido de que de lo que hagamos con ella depende de la felicidad de las personas que nos rodean. Por eso, luego profundizando algunas lecturas y confirmando algunas intuiciones, sobre todo las lecturas de Kant y de Schopenhauer sobre la salud, de alguna manera reafirmé este principio de ser responsable para con uno mismo como un acto de amor para los demás. Esa es básicamente la idea. Simplemente veamos, Iván, algunos ejemplos. Estás en una familia con una persona que no se cuida, que fuma, todos están tensos, todos están pendientes de que te pase algo. Vos te arriesgás, por dar un ejemplo, en deportes extremos, la pasas bien, vivís adrenalina, todo lo que quieras, pero en tu casa tus padres están con una tensión crítica inimaginable. A lo que me refiero, y respetando la libertad de los que hacen lo que quieran, la salud es mucho más social de lo que nos imaginamos. Y cuidarse personalmente es un acto de amor para los demás. Cuando por insensatez la perdemos, nos transformamos en una carga para las personas
que siempre dijimos que más amamos, pero aquellas que probablemente estuvieron a nuestro lado palmeándonos la espalda todo el tiempo, cuando perdemos la salud desaparecen y solamente quedan dos o tres personas cuya vida queda de alguna manera subordinada a esa pérdida de salud que tuve. Por eso desde la educación física yo tuve una etapa inicial prodigada al alto rendimiento deportivo y hubo un clic en mi vida en el año 2001 en donde dejé de lado eso y me incliné al estudio de la salud y de la prescripción del ejercicio como soporte y de alguna manera pilar terapéutico para gente que o no desea perderla o ya la perdió. Esa ha sido un poquito el principio básico, así que muy anecdóticamente, así ya seguimos charlando. Recuerdo una vez volvía de un entrenamiento como las 12:30 de la noche de la selección de Córdoba de rugby y volvía corriendo, era invierno y nevaba. Y me cruzo con un alumno del profesorado y me dice, profesor, ¿qué hace corriendo a esta hora si me pude haber vuelto en taxi? Yo no tengo auto. Y le digo, la verdad no lo disfruto, lo hago por responsabilidad biológica, nada más. Ah, Y, y sí siento permanentemente ese llamado a la responsabilidad biológica, en el sentido de entrenar, evitar que algunas propiedades motoras decaigan, estar atento a la pérdida de la flexibilidad, la fuerza, la resistencia o lo que fuera o el chequeo médico, para simplemente como un acto de afecto hacia las personas que me rodean, particularmente mi hermana y mi hija, que son las personas con las que vivo. sí, me parece que a la larga es vital que una persona cuando tenga 80 años se pueda levantar de la cama. Y esto que vos decís de realmente moverte y buscar esa plenitud o abundancia motora va a hacer que no dependas de nadie, ¿no? Buscar la autonomía y no perderla. En algún momento de mi vida leí un poco de filosofía, me gustaba, no sé, tenía unos libros, que en realidad no son escritos por él, sino que son conferencias de Osho. Y había uno que hablaba particularmente del amor, que es una palabra bastante viciada, ¿no? Porque uno tiene la concepción del amor por esa novela mexicana de que un hombre va arriba de un caballo a buscar una mujer para salvarla de su agonía porque no tiene autonomía. Y, y bueno, terminamos, para mí es una película de terror, sinceramente eso. Pero bueno, eh, yo hoy en día interpreto que hay tres amores, que es en base a la filosofía de él, que me dio la posibilidad de poder discriminarlos y entender dónde está la relatividad o la prioridad en la búsqueda del bienestar. Esta arista o esta pata del amor veo muy importante el amor propio. Y esto decís que hablas vos del cuidado personal, justamente me hace llegar a que sin amor propio no se pueden reconocer ninguno de los otros amores. Porque lamentablemente un individuo que está incompleto no puede, por ejemplo, yo no puedo poner a un perro por delante mío, pero tampoco puedo poner a un perro en el último eslabón de la cadena, porque es parte de un ser que va a estar acá y va a interactuar conmigo en algún momento. Entonces, hay ciertos amores, como el amor propio, que va a estar para mí primero en este eslabón de la cadena. Después, al hablar del perro, estamos hablando del universo, porque son esos seres que nos rodean, que muchas veces sí son seres complejos como nosotros, pero también están las plantas, que quizás son un poco más simples, como los árboles, pero también son seres seres sintientes que lamentablemente no están reconocidos. Cualquier persona que te diga, no, yo odio a los perros, odio a los gatos, eh, este árbol hay que cortarlo, hay claramente un sistema que se ha viciado, que es el del universo. Y por universo no me refiero a los astros que están por fuera del planeta Tierra, sino a la integración de un sistema natural que ha sido, hoy en día la gente tiene biofobia, le tiene miedo a estas cosas. Ujú, Cree que el sol lo va a matar, cree que el árbol que está al lado de la casa se le va a caer y va a destruir sus sueños, cree que el perro lo quiere morder, lo quiere atacar. Y después hay otro amor que también seguramente vos lo tenés que tener bien reconocido, porque si eras un fiel creyente, es el amor al prójimo, que también es algo que se ha puesto como un mensaje de una persona que nos quiere
lastimar. La persona que está afuera no, me quiere robar lo mío, me tengo que comprar un arma por las dudas. El que está en la calle y que me mira mal, seguro le está pensando algo en contra de hacerme a mí. Entonces, lamentablemente, estamos desencadenando una respuesta simpática, activando un sistema simpático todo el tiempo en constante defensa de agresores que me quieren lastimar. Entonces, me parece que a la larga tenemos trabajo que hacer sobre eso. Cualquier persona que esté ejerciendo la docencia o un coacheo tiene que reconocer estas aristas, porque lamentablemente, si vos querés introducir al bienestar, tenemos que abrir los ojos. O sea, es que me permitiría interactuar contigo en relación a los tres puntos que tocaste, porque me hicieron pensar. El primero, coincido plenamente. Dos rengos con muleta no llegan muy lejos. Por lo tanto, una vez un amigo, yo tenía dos grandes amigos íntimos, sacerdotes. Uno ya falleció y ellos sabían que yo no era creyente, pero eso no importaba, éramos grandes amigos y podíamos hablar a nivel de hombres, claro, en el sentido de saber lo que les pasaba, ¿no? Y lo que nos pasaba. Y uno me dijo una vez algo muy importante, ¿no? Ese acto que llamamos amor, más allá de la definición y lo serio o absurdo que pueda ser, tiene que ser un acto digamos, de compartir lo sobrante, no un acto de tratar de compensar lo faltante. Con respecto a lo segundo, creo, Iván, que a lo largo de la historia evolutiva, el genocidio ha sido propio de muchísimas especies. No solamente el Homo sapiens ha sido genocida, y lo es, y lo sigue siendo, sino que también otras especies son genocidas. La gran diferencia es que ese acto de matar para apropiarse de las condiciones de posibilidad de sobrevivencia, en las otras especies ha sido un acto remitido a la supervivencia y respetuoso. El hombre contemporáneo lo hace prácticamente por deporte y sin sentido. Eso es lo que básicamente ha cambiado. Pero el impulso de exterminio es propio lamentablemente, de toda la naturaleza. Plantas que exterminan a otras, comunidades de virus y bacterias que exterminan a otros, ninguno como el Homo sapiens. Y el Homo sapiens contemporáneo realizado de una manera que no tiene ton ni son, y eso es lo grave. Eh, y creo que el último punto, que ya me olvidé cuál era, El pero también prójimo, el exactamente, universo, con respecto a eso, eh, vos sabés que es cierto, estamos aparte, apabullados por una gran cantidad de mensajes que hacen del otro un enemigo, ¿no? Y tenemos una población en alerta. Evidentemente la asociación miedo y consumo ha sido tremendamente estudiada, por lo tanto, cuanto más temerosa tengamos una sociedad, probablemente más proclive la hagamos al consumo, es decir, no es nada azaroso, pero coincido plenamente contigo. Al otro se lo categoriza como enemigo desde muchas formas, desde el odio de clase social, desde el odio en el sentido de que el otro es una amenaza que me puede robar o matar. Te cuento algo muy, muy, muy íntimo y probablemente también no tenga mucho sentido, pero siempre me negué a aprender artes marciales. Vos sabés que nunca quise aprender artes de defensa, pero es por no haberlo querido, como llegó un momento en mi vida que no quise más tener auto, vehículo, no tengo auto, ando a pata, como ómnibus, como que todos los demás. Debo ser el único profesor que llega a la universidad en colectivo y se va en colectivo, pero simplemente por no quererlo. Pero basado en ese principio, en el sentido de que el otro no es mi enemigo, o no necesariamente tiene que ser mi enemigo, a pesar de la historia evolutiva con predominio de genocidio. ¿por Sobre qué todo a fue? mí, ¿Por sobre qué todo a mí. tomaste esa decisión del decir, bueno, voy a pata y a donde sea que voy, por más que llueva bajo la lluvia, voy a ir corriendo? Es muy loco, pero creo que por un lado
respeto mucho el que lo necesita. Si viviera de pronto en un barrio con hijos chicos, capaz que lo haría, pero nunca tendría un auto por símbolo de estatus, claro, como el zapato, la corbata y el auto. Eh, Básicamente me alejo mucho de todo lo que es simbología de pertenencia a clase social. Trato de hasta inclusive generar un contrasimbolismo. Por lo tanto, es esa la idea, tratar de, en la medida de lo posible, ser recordado a posteriori por el mensaje que dejas, para aquel que lo pueda interpretar. Mm, qué lindo. Sabes que hay a- aparte poder elegirlo desde decir, yo soy esto y me voy a ser fiel a mí. Lamentablemente una persona hoy en día le quiere rendir tributo o fidelidad a otra persona, pero creo que la fidelidad más clave es la que es hacia uno. Y me alegro de que aún teniendo la posibilidad uno pueda elegir este camino más social quizá. Y hay algo que también está muy bueno al momento de decir, no me voy a subir a un lugar donde la velocidad de mi cerebro va a estar aumentada también, porque hay algo que se reconoce fácilmente, que es cuando una persona que estás mirando a los ojos tiene ojos rápidos, por así decirlo, es una persona que está siendo perseguida también. Es una parte más de los conflictos del estrés. Y te vas a dar cuenta cuando una persona mira de manera lenta, como mapeando el entorno en la lejanía, que va a estar mucho más tranquilo. Entonces, en cualquier momento que vos vas a estar estresado, igual vas a ir, entre muchas comillas, lento. Entonces, también está bueno a la larga decir, bueno, esta es la velocidad que me dieron y la voy a respetar. Yo no noto porque tengo moto, siempre manejé moto y cada vez que me subo ahí arriba me encantaba esa sensación de estoy yendo muy rápido a cualquier lugar que voy, pero a la larga me di cuenta de que me ponía ansioso y me Claro, desencadenaba eso en el cerebro. Entonces ahora empecé a jugar a hacer cosas como olvidarme el celular en lugares o a jugar en que voy en la moto pero manejando como si fuera un auto, porque me doy cuenta de que son herramientas que te llevan a otro plano. Hace poco vi un video de una tortuga que la subieron a un skate y murió mucho más rápido. mira qué increíble. La velocidad de la tortuga estaba corriendo un perro, te imaginarás a la velocidad que iba. Pero mira, 100%, mira, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir de la velocidad. Yo creo que no me acuerdo si leí alguna vez en Ortega y Gasset, ¿no? Precisamente la conciencia de ser inmortales hace que tratemos de hacer todo mucho más rápido. Un Dios inmortal no tendría ningún sentido de la velocidad, básicamente. Podría ir todo lo más lento que pueda. En definitiva, no habría una suerte de relación entre la velocidad y el miedo a la muerte, en definitiva. Por lo tanto, la verdad, por lo menos en mi caso, no tengo el afán de llegar a hacer tantas cosas antes de que muera. Ahora estoy escribiendo. Escribiré todo lo que pueda hasta que llegue el momento de dejar de escribir. Pero Mm, no tengo algo así como la glotonería o la ambición de generar un volumen inmenso antes de un tiempo determinado que me lleve a una celeridad con todas sus consecuencias. Lo que estás diciendo de los movimientos oculares, qué mm. interesante la pucha. Estoy justo trabajando el segundo tomo de neurobiología y cognitivo motor en exterocepción, estudiando los movimientos oculares sacádicos, los seguimientos y todo lo demás. Y Mira, lo que acabas de decir es de libro, es técnico, es mira, absolutamente técnico. La conducta visual de una persona da cuenta de su capacidad de aprendizaje, la lentitud y la capacidad de fijación está estrictamente vinculada con el alto rendimiento deportivo y mira, también con la capacidad de aprendizaje. La disciplina visual da cuenta de los estados mentales y de las posibilidades, por supuesto, de evolución desde el punto de vista del aprendizaje. mira. Es técnico. Sí, Es- hay algunas cositas que me van quedando porque me gusta leer aleatoriamente a veces
Y me compré un libro que está en inglés, así que lo leo en 0,5 de velocidad porque veo bastante compleja el tema de la traducción, que se llama Dopaminergic Mind in a Human Body y te explica cómo el síndrome dopaminérgico prácticamente está en muchos de nosotros, porque es normal por el simple hecho que tenemos mucho más receptores de dopamina que serotonina y lamentablemente nuestro cerebro evoluciona en base del placer. Y bueno, este era uno de todos los conflictos que tenía dentro de ese síndrome, que vamos lamentablemente todos buscando a eso y de manera bastante artificial, pero bueno, cada quien tiene la posibilidad de elegir. Creo que dentro de mi búsqueda hoy en día es volver un paso hacia atrás, que la gente cree que me quiero agarrar un garrote de madera y empezarle a pegar a las personas en la calle y no, es buscar justamente cierta lentitud en la vida y estímulos mucho más naturales que no tengan que ver con meterme un pedazo de algo en la boca que a la larga me termine generando un síndrome de estos que no se entiende muy bien todavía. Creo que las personas tienen como ese ver para creer y muchas veces cuando estoy viendo un fuego, no entiendo que hay un espectro que me está pegando en el cuerpo y me está calentando. Sin embargo, lo siento. Entonces, creo que necesitamos un poco hoy en día tener docentes como vos que quizá puedan fusionar estas cosas. ¿Cómo crees que podrías mezclar en una clase tuya, quizá a la dopamina con el entrenamiento? Qué loco. La dopamina es el neurotransmisor que mucho tiene que ver con con el desafío, con el reto, con la aventura, con la expectativa, con la aceleración, como lo dices. Es inhibitoria del área motora suplementaria. Por lo tanto, despliega la acción. Fíjate que eh, uno de los temas que más me ha fascinado estudiar en la vida es el control inhibitorio, es decir, el no. Claro. Y hace que nosotros estemos sueltos y de pronto haya gente que esté en la cárcel, digamos, en definitiva, ¿no? Eso que en definitiva frena la emisión final del acto motor y que algunos consideran la sede de la virtud de la prudencia. La dopamina inhibe esa área y permite el despliegue de las acciones motoras que en condiciones de su falta se frenan. Fíjate que un parkinsoniano ante la falta de dopamina elabora la secuencia motriz, elabora el pensamiento, pero no puede iniciar y desplegar la acción por esa hiperactividad del área motora suplementaria. La dopamina la inhibe y el alcohol la inhibe. Por eso cuando la gente está borracha, hace y dice y después se arrepiente lo que no haría ni diría en casos de estar digamos, sin condiciones de alcohol. Ahora, a ver, algo sí que me parece muy propio de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo creo que están muy vigentes en redes sociales. Y lo podría llamar algo así como la tiranía de la excelencia de la experiencia subjetiva. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Creer que las propias experiencias subjetivas, por su intensidad, son las que nadie se debería perder. Y eso es un acto tiránico. A ver, hay gente que de pronto tiene intensidad de experiencia subjetiva eh, haciendo bungee, haciendo tirolesa, arriesgando su vida, yendo a velocidad, consumiendo drogas, está perfecto. O no. Pero de ahí a creer que es lo máximo y que es lo que todos tendrían que experimentar, es otra cosa. Cada cual puede disfrutar sus estados subjetivos de una manera distinta y no hay nada que indique que uno sea superior a otro. Por dar un ejemplo, cuando era adolescente me gustaba entrenar y estudiar, por razones varias. Pérdidas en la infancia, eh, una situación familiar muy dura que hizo que tuviera en el estudio y en el entrenamiento los refugios. Entonces, no salía, prefería quedarme en mi casa leyendo, estudiando e ir a entrenar. Todo el entorno no podía entender de lo que supuestamente me estaba perdiendo. No sé si me explico. Que era salir y todas las cosas que, ¿cómo no vas a salir? ¿Cómo no salir los viernes y los sábados?
cómo te quedas en tu casa leyendo, ¿y quién puede saber de lo que vivo, de lo que estoy sintiendo? Te O perdiste cómo, lo mejor, Mario. claro, exactamente, ¿quién puede decir que me estoy perdiendo de lo mejor? Eh, por eso de alguna manera creo que hay hoy hasta un intento de muy, muy opresivo de creer que todos tenemos que transitar el mismo camino de intensidad de experiencia subjetiva. Hoy la dopamina está de moda, es decir, todos tenemos que de alguna manera sentirla, vivirla, arriesgarnos o lo que fuera, y sin embargo hay muchas maneras, creo, de encontrar la felicidad y la paz interior, y no necesariamente una, y bajo ningún respecto podemos proclamar un solo modo o de entrenar o un solo camino para la felicidad en ese sentido. Y ahí es donde creo que cada cual lo puede tener en lo suyo. Yo disfruto, por ejemplo, este fin de semana, 11 y 12 de enero, todo el mundo en la sierra dando vueltas, yo me quedé los 2 días encerrado en el escritorio sin que, sin interferencias más que de orden intelectual, y estoy chocho. Salí a correr, se te activan las ideas, se te acomodan las cosas, y de pronto no estoy haciendo lo que todo el mundo consideraría que hay que hacer para ser feliz. Y respeto lo que otros hacen para ser feliz. Y me parece que esa coexistencia de distintas alternativas, sin el juicio de cuál es mejor o peor, es algo hacia lo cual podemos avanzar o tenemos que avanzar. Sí, vos sabés que hiciste prácticamente lo que hacían los filósofos en la época griega. Ellos decían que cuando estés cansado de pensar, salgas a correr o a caminar, y ahí van a aparecer nuevas ideas. Vos sabés que este neurotransmisor del que estamos hablando es, o sea, es muy conocido porque te dicen esto es placer, pero también está relacionado con otras cosas que supongo también lo debes saber, que es con la actitud exploratoria, con la creatividad, con la búsqueda del ser un ser activo, sobre todo no solamente activo para la búsqueda de trabajo académico, sino también activo sexualmente. Y por algo estamos tan viciados en esos aspectos hoy en día también, que la gente sufre de anedonia y te dice, no, mirá, tengo abulía, no sé, estoy cansado de vivir, no tengo no tengo un rumbo fijo hacia dónde voy, no tengo ganas de conocer a alguien, todas las personas me aburren. Ahora estoy tratando con un protocolo que le he llamado restauración nutricional y estoy siguiendo unas 28 personas, de las cuales veo mensajes que en algunos son muy desalentadores y me dicen, a modo de chiste, por ejemplo, un chico me dijo ayer, voy a necesitar que me presentes una mina, me dice. Y le digo, ¿cómo que necesitas que yo te presente una mujer? O sea, sos un hombre, tenés 51 años, me parece que vos tenés que saber ya por tus propios medios cómo llegar a eso. Y ahí me empezó a decir, no, ninguna me hace sentir bien, las chicas que quiero no me dan bola y las chicas que me dan bola no me gustan. Entonces, hay como esa falta de bienestar. Por eso hago este canal y por eso te pregunto, ¿cómo crees que nosotros, vos desde la docencia y yo desde el coacheo, le podemos dar una mano a una persona que esté buscando bienestar? Creo, Iván, que nadie puede educar al otro. Me parece que básicamente o sea, nadie puede educar en el sentido de enseñar al otro. Y realmente cambiamos muy poco con arreglo a lo que los demás pretenden enseñarnos. Eh, si de alguna manera trato de recordar lo que cambié y aprendí en virtud de la voluntad de profesores de enseñar, que ha sido muy poco. Creo que aprendemos mucho más de aquello, que los aprendizajes más efectivos son aquellos de los cuales no nos damos cuenta. Y me parece que lo que eventualmente podría tener un mayor efecto, en caso de tener intencionalidad de tener efecto, que no es la mía, porque básicamente mi pretensión no es la de cambiar la vida de nadie, eh, pero básicamente creo que es por mímesis emocional. Creo que los cambios se generan cuando te vinculas referencialmente a una persona cuya vida te atrae.
Y la vida de la otra persona te puede atraer por distintas razones, que tienen que ver con la compatibilidad de las virtudes que reconocemos como elevadas o no. Por eso, como decía Aristóteles, si andas con tiburones, sos tiburón. Es decir, en definitiva, se atraen los que son parecidos. Y ahí es donde me parece está el, el mensaje. Es decir, más que la intención de educar, tratar de que tu vida sea el mensaje, tanto en lo bueno como en lo malo, pero tratar de que en definitiva esa sea el, el- la finalidad del corredor. Tengo un ex profesor de la facultad que nos hicimos muy amigos, es filósofo, es poeta. Me dejó un libro, se llama ¿A qué llamamos correr? Es maratonista. Y alguna vez le pregunté por qué corría, porque sigue corriendo y compite por más que su espíritu no sea competitivo. Pero, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Por qué Filistides en su momento corrió esos 42 kilómetros para anunciar la victoria de la batalla de Maratón y después dice la leyenda que cayó planchado? La idea del mensaje, la idea de la legibilidad de la vida del otro como un mensaje. Esa es, me parece, eh, lo que desde el punto de vista de la permeabilidad en el otro más podemos hacer. Y por otro lado, el esfuerzo por querer cambiar al otro lo que menos resultado da, me parece que es estrictamente una cuestión de permeabilidad de cada cual respecto al mensaje. Ese fue el gran descubrimiento de la neurofisiología de finales del siglo XIX. Es decir, lo que cambia el estado de una neurona no es lo que se le emite, sino los receptores que reaccionan frente a lo emitido. Por lo tanto, todo tiene que ver con el estado de permeabilidad del receptor. Me parece que por ahí va la cosa. El esfuerzo por cambiar al otro es una invasión y hasta una falta de respeto, me atrevería a decir. Mm. Vos sabés que hay los grandes transformadores, las personas que han vendido transformación hacia las personas, y también hasta me atrevería a decir que los grandes, eh, ¿cómo explicarlo? Las personas que, entre comillas, les ha ido bien en este mundo, hablando a nivel económico, es qué venden ellos que es diferente, ¿por qué les fue bien? Y a la larga me doy dando cuenta de que venden algo de los cuales se piensan que se creen que son fiel. Cuando vos agarrás y decís, che, estoy conociendo a Iván. Iván es una persona que hace esto, esto y esto, y recomienda, no te podría decir lo mismo para todos, pero sí como que hay un camino en el cual, si lo perseguís, es probable que te sientas mejor. Que quizá todos estamos en el mismo camino, lo que no quiere decir de que sea el mismo para todos, sino que muchas veces nos desviamos del sendero, pero todos vamos al mismo lugar, que es el bienestar, el sentirnos bien. Totalmente. Entonces, ser fiel a eso y no vender un mensaje de que estoy un sábado a las 3 de la mañana en una fiesta con ruido, con contaminación chatarra, con luces, eh, abrazado a personas en los cuales solamente tengo un interés quizá económico o algo que no es real, en pocas palabras, hace que personas se me acerquen. Eso es mi deducción de lo que ha pasado en estos últimos años conmigo. Y también entiendo de que hay personas que les va, entre comillas, bien, y me doy cuenta de que ellos venden ese mensaje en el cual son fieles y también lo persiguen. No sé qué pasó durante este tiempo, pero fue algo así. Perseguir la fidelidad hizo que se me acerquen personas. Y a la larga, cuando veo personas como vos, de edad avanzada, que se encuentran autónomos, bien físicamente, que tienen la cabeza en eje y pueden hilar un pensamiento con coherencia, me hace pensar, bueno, ¿qué transcurrió en esta persona hasta este momento de su vida para que la gente se le pueda seguir acercando, que puedan seguir dando un mensaje? Y creo que lo más importante de todo es poder dormir bien a la noche, que la mayoría de las personas cuando ponen su cabeza en la almohada
ahí vienen los pensamientos, el rumiante. Y, y bueno, creo que es lo más importante para todos, el descanso. Vos sabés que eh, creo que voy a decir una frase no soy de frases bajo ningún respecto, pero la idea es, dime a quién admiras y te diré quién eres. Por lo Mm, tanto, creo que el punto clave está en elegir a quién admiramos y hasta inclusive elegir qué es lo que podemos llegar a desear. Y en ese sentido, eh, yo personalmente nunca admiré eh, la leyenda afrodisíaca del sujeto exitoso, la leyenda afrodisíaca del empresario exitoso. Eh, Siempre, eh, por el contrario, admiré a pensadores y profesores de clase media baja que les costaba llegar y siempre iban con la misma ropa. Me enamoré de esas personas y retuve muchas de sus ideas y sus frases. Es básicamente siempre lo que inclusive me sigue atrayendo. Me gusta más el escepticismo que la filosofía estoica. Y el escepticismo de alguna manera te lleva a ser indiferente respecto a lo que los otros puedan llegar a, de alguna manera, opinar sobre tu vida. Es decir, eh, no depositar en cerebros ajenos la valoración que vos haces de tu propia vida y tu propia felicidad, bajo ningún respeto. Por lo tanto, no sentirte mal o fuera del sistema, porque de pronto ves que el prototipo es otro, no sé si me explico, el que se muestra sobre todo en los medios, sino esa pasividad y esa tranquilidad, esa, digamos, indiferencia, no sé si me explico, ese estado de indiferencia, hasta inclusive, ¿qué es lo que te da paz? Hasta inclusive me atrevería a decir, Iván, la indiferencia de saber que probablemente la vida no tenga sentido y aún así seguir transitándola y ayudando a los demás sin apetecer ningún premio a posteriori. Un estado de tránsito eh, en el sentido de imperturbabilidad, de la máxima imperturbabilidad. Esa es la conquista, ¿no? La máxima imperturbabilidad y no envidiar la vida del otro ni pretender que envidien la tuya, simplemente seguir caminando en paz. Eh, ese es un poquito el concepto. El por qué sigo entrenando y todo lo demás, más allá de la responsabilidad biológica, porque adoro la rutina de todos los días, volver de trabajar, sacarme ropa de gimnasia de profesor de educación física, ponerme ropa de gimnasia de entrenar como cualquiera mm, y volver a casa después de ese rato de entrenamiento, vos no sabés lo contento que soy. Todas las noches me duermo bien, si he entrenado y si he estudiado un poco. Esos son de algo, y si he tratado de hacer algo bueno por los demás. bien. Em, Vos sabés que hay charlas sobre un presidente que llamaba el presidente pobre, que fue electo en Uruguay, que se puede tener discrepancias o diferencias con la persona, pero creo que están muy buenas ciertas cosas que dijo, que decía que en la vida había que tener un contenido y darle un contenido a la vida va a ser de que en definitiva llegues a aspectos más básicos de la felicidad y que puedas ser más pleno, ¿no? Darte cuenta de que quizá teniendo menos pretensiones vas a ser mucho más feliz, porque la vida, si no, estás simplemente corriendo como un perro detrás de un conejo, que hay que ver si a la larga vas a llegar. Es como beber el agua del mar. Vas a tener sed siempre. Em, Vos que sos docente, ¿cómo, cómo notas a tus alumnos, a tus clientes al momento de educar con respecto a hace cuánto sos docente? Y me recibí en el 87, Iván, y empecé en la universidad a mediados del 89. Bueno, Hice 5 años de primaria, 7 de secundaria y paralelamente empecé a nivel universitario hasta que me quedé definitivamente a nivel universitario.
Eh, hay chicos muy rescatables. En primer lugar, eh, yo a ellos les suelo decir que el hecho de estar inscritos en una universidad no les da el estatus de estudiantes. Mm. Eh, la palabra alumno está en rigor mal empleada desde muchos puntos de vista, no solamente de falta de luz, sino que también tiene la palabra una historia un poquito más larga, pero el ser estudiante supone el estudio como forma de vida. Por lo tanto, el hecho de estar anotado en una universidad no te da el estatus de estudiante a menos que realmente estudies. Entonces, un poco lo que aspiro a ver es la transformación de un inscripto en una universidad a realmente un estudiante como forma de vida de por vida. Ujú. Y el estudio es distinto a a la sociedad del aprendizaje, Iván. O sea, la sociedad del aprendizaje te impone adquirir permanentemente habilidades y procedimientos para poder adaptarte, sobrevivir, mantener el cargo, el puesto de trabajo. Y el estudio es otra cosa. Es algo así como la pura actividad sin idea de fin, como el juego, que es pura actividad sin idea de fin y que sin querer desarrolla aprendizaje y habilidades. Por eso esa escena de la Ilíada, en donde la mujer lo espera a Ulises tejiendo y destejiendo todas las noches un telar, aparentemente sin sentido, es lo que te conecta a la idea del estudio, ¿no? En donde en definitiva lo haces sin idea de fin, simplemente porque te gusta, porque te genera placer aunque no lo busques. Entonces, ¿qué nos encontramos yendo a tu pregunta? La pregunta acerca de por qué la universidad conspira contra el estudio. ¿Qué es lo que Mm. está pasando para que cada vez tengamos menos estudiantes, más inscritos y menos estudiantes? Entonces, algo tenemos que estar haciendo mal los docentes para no contagiar una inclinación, para no ser de alguna manera modelos para esa inclinación. ¿Vos Carlos, creés, pero sí, amplifico la pregunta, ¿vos creés que quizá es un problema institucional o también puede llegar a ser algún déficit dentro de la psiquis de la persona? Algo con lo que ya haya, no de fábrica, sino que lo hemos generado a medida que haya pasado el tiempo. creo en ese sentido que la inclinación por el estudio, por la lectura, puede tener una raigambre genética, pero también un impacto, digamos, de la influencia materno-paterna familiar en los primeros años de vida. Y eso es gravitante para que la gente luego de por vida le guste o no leer o estudiar. Hay gente que no le gusta, directamente que no le gusta, nunca ha terminado de leer un libro. Yo a veces pregunto en el último año de la universidad que levanten la mano chicos que hayan leído un libro entero alguna vez y te aseguro, Iván, son pocos los que levantan la mano, aún por ser profesores a punto de egresar. Eh, lo cual no puedo juzgar como malo. El asunto es después conectarlo con tus objetivos a nivel docente. Es decir, no te gusta estudiar, todo bien, pero ¿por qué querés ser profesor universitario? No sé si me explico. Es decir, podés ocupar otro tipo de roles, otro tipo de... El asunto es que quieren ser profesores universitarios a pesar de eso. Entonces, lo otro por eso lo que te decía, perdón la autorreferencia, en nuestro caso particular, nuestros padres, mi papá y mi mamá, no, me inculcaron el amor por los libros desde un primer momento, no solamente por la lectura, el amor por el libro como formato material del libro, claro, el cuidado del libro, no mojarlo, no rayarlo, no romperlo, no prestarlo porque sí, aunque siempre lo hago. Entonces hubo un impacto familiar sumado a lo que te contaba de encontrar en la lectura, particularmente de novelas y demás, un refugio, un refugio contra
hostilidad del mundo externo, ¿no? Eh, yo básicamente fui a una escuela privada. Mi papá se murió cuando yo tenía 9 años de edad y después no pudimos sostener ese ir a escuela privada, pero en las escuelas privadas es mucho como los niños les hacen sentir el contraste de clase social, es, mucha la, es mucho lo que se sufre. Si no sos el que viene de una familia con el mayor poder económico. Eh, y en ese sentido, yo tenía problemas visuales de miopía. Te hacían un bullying tremendo. Me acuerdo que en séptimo grado marqué terreno por única vez en mi vida a través de la violencia y ahí no me molestaron más. Pero encontraba en la gimnasia, que es un deporte que no depende del analizador visual, y en la lectura el refugio contra tanto dolor que emergía de mis pares en la escuela. Eh, Hasta que me cambié de colegio a uno público, los 2 últimos años de la secundaria, y fui realmente muy feliz ahí con chicos de básicamente la misma clase social. Ahora, en ese sentido, entonces, me parece que son inclinaciones que suponen la convergencia de factores genotípicos y fenotípicos y que te marcan ya de por vida una inclinación. Eh, Como decía Clyde Staple Lewis, leemos para saber que no estamos solos. Este, para mí siempre la lectura ha sido como esa, te decía, bolsa de seguridad, como esa zona de contención, lo mismo que el entrenamiento. Nunca soy más feliz que cuando entreno y estudio. Viendo. Son tus momentos de escape también. Yo creo que muchas veces, muchas de mis lesiones fue por poner mucha energía dentro del movimiento y no tener otro lugar de escape que no sea kinésico. Y en algún aspecto el movimiento me ha sanado y en otro aspecto ha sido lo peor, porque la pandemia me dio la posibilidad de entender de que estas tareas que tenemos que hacer también es importante dejar de hacerlas en algún momento. Y empecé a conectar con otras situaciones que son más lúdicas, pero que despiertan igualmente este tipo de bienestar en mi cerebro. Ujú. Entonces empecé a encontrar la percusión y empecé a escribir y empecé a reconocer e integrar más la naturaleza. Y a la larga encontré una compañía, como vos también dijiste, sin que esté ahí. Entonces, nada, te entiendo completamente y terminar un libro es una tarea difícil también, no solamente porque es pasar tiempo haciéndolo, sino porque es terminar un ciclo. Vos sabés que 100% de acuerdo contigo, aunque el libro no me termine de convencer, obstinadamente lo termino. Y tengo un ritual, cuando termino un libro, rompo el señalador, no lo uso para otro libro. Una pavada de toque. Pero rescatando algo que dijiste recién, creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos como docentes es permitir que el otro advierta la sujeción a la condición de vulnerabilidad y fragilidad de la vida humana. Eh, no hablo de personas porque persona viene de máscara. Todos de alguna manera nos ponemos máscara frente a distintas situaciones. Viene de Porzons, que es máscara. Me gusta usar la palabra sujeto, no individuo, sino sujeto, en el sentido de atado a algo. Y a eso que aludo es la condición de tremenda fragilidad de la condición humana. Eh, en ese sentido tenemos que de alguna manera, eh, no digo transmitir conciencia, pero de alguna manera hacer ver que cualquier exceso puede hacer que tu vida, chau, en un segundo se arruine, eh, que no podemos de alguna manera jugar con la vida como jugaríamos con malabares, que cualquier descuido puede hacer que todo se derrumbe en un instante y que vivir es como caminar en una frágil capa de hielo en donde no puedo bailar un malambo
en una capita de hielo muy, muy frágil sin pensar que en algún momento no voy a pagar las consecuencias. Por eso me parece que nuestra tarea docente tiene que ver con la enseñanza de los alcances y limitaciones para cuidar esa condición de fragilidad tan extrema de la vida humana. Hoy en día se ven, por así decirlo, no quiero usar la palabra persona, así que ya me estás modificando a mí. Se ven sujetos que pasan prácticamente el estado sedente, encerrados, y, y se lo ve, o sea, más o menos en un estándar, el último análisis estadístico que vi es que el 80% de la población no entrena, no se mueve. Ujú. Y parte de esto en contacto de un déficit de naturaleza y esta hipocinesia a la larga termina generando fragilidad, no solamente física, sino emocional. Entonces, creo que las personas cuando estudian, los sujetos cuando estudian, se tienen que vincular no solamente con el estudio que están haciendo, sino empaparse en el campo práctico. Sabés que ayer hablaba con una persona que sus dos hermanos habían estudiado educación física y los dos están sedentes ahora. Entonces, fueron a un profesorado de educación física específico de eso, facultativo y secundario también. Ahora, ¿qué crees que pasa con estos momentos de invertir quizá 14 años, 12 años, 7 no importa lo que dure tu estudio, y después no poder contagiar eso? Porque en definitiva la actividad física debería ser algo que tenemos que hacer de manera cotidiana, espontánea y poder vivirla de manera lúdica y poder disfrutarla, sacando el entrenamiento. O sea, estamos hablando meramente de la actividad física. Ahora, no sé. Eh, ¿Qué se le podría recomendar a los sujetos que estén intentando tener una carrera docente para no invertir ese tiempo en algo que realmente no lo sienten, ¿no? Vos cuando estudiás medicina tenés un juramento hipocrático e Exacto, Hipócrates trataba la medicina de tal manera de las cuales no se persiguen de esa manera hoy en día. Hipócrates exactamente. decía, tenía un montón de filosofía integrando a la naturaleza como otro agente curativo. Y hoy en Claro, día no se considera al medio externo como un medio que es capaz de alterar el medio interno, sino que total. lo que va a alterar tu medio interno es esta pastilla. Exactamente, que tu alimento sea tu medicamento, decía Mm. Epicteto, basado en toda la filosofía hipocrática que ya que tenía antecedentes, ¿no? De otros galenos griegos que integraban todos los procesos a la naturaleza. Yo tengo una hipótesis personal, Iván, y creo que nuestra genética es predominantemente asinética y ahorradora, y ese es el gran desafío. Es decir, si a lo largo de toda la historia evolutiva el hombre, digamos, sin sábado ni domingo, eran 40 kilómetros por día que tenía que trasladarse y más de 9.000 calorías gastadas diariamente, si tenemos eso en todo nuestro arsenal genético, ¿por qué no elegimos movernos? ¿Por qué no movemos? ¿Por qué no nos estamos moviendo todo el día, todo el tiempo, caminando todo el tiempo y demás? Y creo que a lo largo de la historia evolutiva nos movimos con el único requisito que era intentar sobrevivir, conseguir calorías para poder sobrevivir. Y por lo tanto el reposo era el momento de atesoramiento final de esa energía potencial que nos permitía de alguna manera afrontar las vicisitudes subsiguientes. Eh, por eso creo que tenemos biológicamente una tendencia a no gastar energía a menos de tener certeza de recuperarla. Por eso es que la gente hace deporte como una recreación de las conductas instintivas reprimidas por la civilización, las actividades de puntería, combate, invasión de territorio, volver a tu territorio con los recursos naturales del otro, todo eso lo sabemos que reprime la civilización.
pero eso justifica que la gente haga deporte, no que entrene espontáneamente. Lo que quiero decir es que digamos, el placer por el movimiento espontáneo es más excepcional que la regla. Por lo tanto, es todo un desafío y no muy fácil encontrar los medios o los requisitos o los instrumentos para que la gente pueda encontrar placer por el movimiento espontáneo. Creo que no tengo la respuesta, pero creo que sí una condición me parece muy importante, que es la no generación de un pensamiento culposo. Es decir, no cargar con culpa de que no lo hace, ¿se entiende? Con un discurso que lo haga sentir como el malo de la película por no moverse, sino de alguna manera buscar estrategias más inteligentes de cambiar al otro sin que se dé cuenta que está siendo cambiado. Ese es básicamente el punto. Es preocupante porque en la escala de factores de riesgo, el sedentarismo es peor que el sedentarismo. Y luego viene la resistencia vascular periférica, la obesidad y todo lo demás. Inclusive el estar sentado mucho tiempo. ¿Viste el estudio famoso que se hizo con los conductores de ómnibus de Londres? En donde, viste que son dos, no sé si seguramente recordará, representará, va uno manejando el colectivo y el otro parado cobrando. Y llamó la atención ver que digamos, la cantidad de vida del que iba parado estaba 10 15 años por encima del que iba sentado. Entonces, a partir de ahí se empieza a estudiar cómo el estar sentado mucho tiempo pasa a ser un factor de riesgo aún peor que el sedentarismo. Vos podés entrenar 1 hora por día, todos los días, pero si estás 10 horas por día sentado, es muy malo también. Por ende, tenemos que buscar la manera de que la gente sienta tu vida como una invitación y no desde nuestra parte algo así como un discurso que genere una conciencia culposa en el otro que termina por alejarlo, en definitiva, como decía Leigh-Letelier, un sistema de reacción en sentido opuesto al cambio que se le pretende inducir. Por lo tanto, cuando vos te esforzás por querer cambiar al otro, menos resultados me parece que tienes. Por eso insisto, y perdón, esto te lo digo pidiéndote disculpas porque no es algo, es lo más alejado de la adulación. Pero cuando te conocí me llamó mucho la atención, digamos, lo que sos, no sé si me explico. Es decir, no lo que intentás enseñar, lo que en definitiva tu vida es como conclusión. Y eso es lo que me vinculé mucho con me hiciste acordar muchísimo al Nico Ogues. Mm. Bueno, me parece que veo como como un alma compartida en dos cuerpos diferentes, más o menos cuando lo veo los dos. Son dos locos lindos iguales. Este, pero tiene mucho que ver con eso, en que tu vida sea de alguna manera, sin pretensión de seducción, una posibilidad de elegir entre otras. Hay, cuando vos me conociste, fue un viernes y yo estuve 4 días desde el lunes ayunando en un camping en el cual cumplí las 100 horas de sin ingesta, de nada sólido ni nutrientes. Y solamente esas cosas las puedo hacer en contacto con la naturaleza, porque cuando estoy en un entorno más civilizado me cuesta bastante. Y vos sabés que me enamoré de un perro que me eligió y estuve, mientras vos estabas hablando del ligamento cruzado anterior, yo estaba conteniendo las lágrimas, porque había tenido un enamoramiento con un dogo que estuvo 4 días conmigo, en el cual no ingerimos absolutamente nada. Y, y no es algo que haya podido elegir. La vida misma me puso en un plano que muchas veces el reconocimiento de estas cosas, como te dije antes, la flora y la fauna, no, tengo que estar ahí. Entonces, lo que vos me ves impartiendo o hablando es
lo que considero que es la filosofía de vida más fuerte, que es vivir conforme a la naturaleza y a las cosas naturales. Cuando afronto el movimiento, veo personas que no tienen reciprocidad contralateral, que no pueden mover los hombros, que están sentados grandes horas. Y por ejemplo, ayer di un taller para bailarines que yo no lo busqué, se dio así, que se llama Flexi Fuerza. Y les hice hacer respiraciones, alineación de la columna, integración de cadenas miofasciales. Y ellos creían que iban a venir a entrenar. Pero ¿qué pasa que no estamos entrenando? Y había dos formatos de clase. Clase de Zumba, que sería una persona adelante y otra persona atrás, como más militar. Y después otro formato que era fogón, que era como todas las personas mirando el fuego, que en este caso el fuego era yo. Y cuando estábamos en formato fogón, les pregunté qué hacían para vivir. Y la mayoría pasaban 10 horas, 8 horas sentados. Y después pasaban a ser bailarines. Entonces, hay algo del estar sedente, que es tener la cadera adelantada, tener la columna en forma de C, tener los glúteos inhibidos, tener el psoas acortado. Entonces pasaban de 0 a 100 porque el movimiento es con una amplitud articular extremadamente amplia, y muchos de ellos dolor, tanto de rodilla como de lumbar. Entonces, yo creo que una persona para decir soy bailarín tendría que no pasar de un estado hipocinético y sedente a ser atleta de alto rendimiento o de alto movimiento. Entonces, cuando te atrae, quizá esto que me estabas diciendo, es este estilo de vida, es justamente una de las protecciones que puedo encontrar y sentirme que estoy con un escudo, por así decirlo, ante la cantidad de agresores que quiere que este estilo de vida civilizatorio quiere que entre en mí. Yo no quiero, Totalmente. ya no quiero que tener dolencias, ya no quiero estar ansioso. Y es un poco lo que estas personas se han sentido atraídas para venir a mí. Es, gente, no hace falta que entrenen. Ustedes ya se mueven todo el día. Ahora, ¿qué herramienta voy a usar para estar adelante tuyo en este momento? ¿Voy a usar un martillo para meterlo dentro de una sopa para poder tomarla? Un martillo es una excelente herramienta, pero quizá hay que evaluar qué tipo, qué tipo de navaja suiza, qué tipo de herramienta de la navaja suiza voy a sacar hoy. Y este estilo de vida que a vos te llamó la atención es lo único que pude encontrar que a mí me genera bienestar para poder seguir haciendo lo que hago, que es lo mismo que queremos hacer todos y además hacer deporte, que el deporte ya bastante mal me ha hecho, pero mientras más fiel me soy a mi biología, más deporte puedo hacer. Pues es que estás diciendo algo bastante agudo en relación a lo que es la actividad docente. Nadie le puede planificar la vida al otro, nadie Mm. le puede elegir el camino al otro, pero sí podemos colaborar con las herramientas o proveer herramientas para que transite el camino que eligió de la mejor manera. En ese sentido, eh, cuando vos estabas hablando de, bueno, vos sabés que el tema de la flexibilidad es mi pasión, no me la pude sacar de encima nunca más, pero es tan tremendamente técnico desde el control motor y tan atinado. La única hipótesis de control motor medianamente consistente hoy por hoy sigue siendo la de 1962 de Anatole Feldman, que es la hipótesis del punto de equilibrio, que tiene que ver con la, digamos, la no responsabilidad de la corteza cerebral en la regulación del ajuste neuromuscular, sino en la captación de la longitud a partir de los usos neuromusculares. Es decir, regulamos la actividad muscular desde la actividad del uso neuromuscular que detecta las longitudes óptimas. Por eso la mayoría de las lesiones tienen que ver con el no reconocimiento de longitudes musculares para las cuales no estamos preparados o que nunca hemos explorado. Este, es una tradición que
digamos, mejor dicho, la tradición del fitness no considera esto. Básicamente la mayoría de las prácticas motrices de la gente en los gimnasios no tienen en cuenta este aspecto que tiene que ver con el rango de movimiento y con la capacidad de regular en distintos rangos de movimientos específicos, lo cual es un factor estrictamente importante para la protección articular y para la prevención de lesiones. Por eso celebro que me gustó el concepto de flexifuerza, porque en definitiva dividimos las propiedades motoras en la cabeza para poder entenderlas, pero el funcionamiento del sistema motor es una total integración. Estuve estudiando el modelo del fitness, fue más o menos, no sé cómo, qué, qué tipo de marketing habrá tenido en ese momento, fue hace más o menos 120 años y de ahí en más nunca se fue. El modelo de entrenamiento con polea tiene un poquito más, como 140 años, pero en realidad tenía fines de kinesiología al principio del entrenamiento con polea y fue tomado por el modelo del fitness para entrenar de manera analítica por grupo muscular y lamentablemente vos no le podés escapar a las cadenas musculares. Por más que hagas las cosas muy mal entrenando, en algún momento vas a tener que tener integración y para mí la flexibilidad no hace falta que hagas un split perfecto ni una sentadilla de arranque con 1000 kilos. Creo que es simplemente una definición del poder amoldarte en diferentes planos y ejes. Y estoy seguro de que vos la vas a tener mucho más clara que yo, pero no creo que haya un solo modelo de flexibilidad. Lamentablemente, creo que son muy reduccionistas los modelos de salud cuando te dicen, ¿querés ser flexibles? Anda a hacer pilates o anda a hacer yoga. Y son disciplinas que en algún aspecto, como filosofía, el yoga me encanta, pero tendría que haber algún tipo de actualización dentro del librito, ¿no? Porque te digo, sí, pero el yoga es una cultura milenaria. Sí, sí, el cristianismo también. Fíjate en qué momento se ha actualizado, porque sigue habiendo aspectos medievales, quizá, en lo que considero, no creo que haya una manera única de ganar flexibilidad. Y, y hoy en día también considero que no me lesiono por estos movimientos exploratorios que los hago con carga o sin carga, que muchas veces son muy parecidos a la danza y que me abrieron mucho la cabeza haciendo derivados del contemporáneo o contact o en algún momento intentar pasar por un plano en el cual no pasé nunca dentro de una sala de musculación. ¿Qué es movilidad para vos? ¿Hacer circunducciones de hombro? ¿O siempre estaba Primero, como ese? el contact es hermoso. Me encanta esa disciplina. La flexibilidad, en definitiva, es una propiedad de la materia que tiene que ver con la reducción de la resistencia a las fuerzas deformatorias. En definitiva, este, toda la materia es flexible. Toda la materia termina siendo flexible. El cómo responde a las fuerzas deformatorias depende de su constitución, pero nada hay que finalmente no ceda a las fuerzas deformatorias. Algunas en el cuerpo humano ceden de distinta manera. La movilidad tiene una doble acepción. Por un lado, es la capacidad potencial de una articulación de permitir el cambio de posición de sus elementos constitutivos. Por eso tenés las diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis, porque aún las sinartrosis tienen una ligera movilidad. Y por otro lado, es una forma de entrenamiento de la amplitud de movimiento y la flexibilidad que consiste en inducir voluntariamente esos cambios de posición. En el último libro, bueno, hago una clasificación de todas las posibilidades de movilidad articular como forma de trabajo como tal, este, y los efectos fisiológicos de la movilidad articular. Y hay una forma también de trabajo que es la movilidad articular en condición de estrés miofacial, que es cuando vos inducís voluntariamente el cambio de posición en estructuras miofaciales tensas. Iván, vos podés estar haciendo esto, pero si tomo un bastón y hago inlocación y dislocación, también estoy haciendo movilidad articular.
pero en una condición de tensión miofacial y también cápsula ligamentaria que es distinta a simplemente estar haciendo esto. Entonces, hay un stock de posibilidades muy, muy rico, pero venimos de una tradición muy limitada al estiramiento estático prolongado como alternativa única, que es lo que tenemos que intentar superar. Es como si yo te dijera, la única manera de mejorar la fuerza es 3 series de 6. Vos me dirías, estás loco. Y bueno, si todo el mundo piensa que solamente haciendo estiramiento prolongado se mejora la flexibilidad, es una mirada muy limitante. El Mm. mundo del fitness es una industria, es un mercado. Y como todo mercado busca vender, hasta que haya algo que venda más, sin importar si en ese tiempo que se vendió ha habido lesionados o no. Y la industria del fitness ha tomado mucha referencia en la fisioterapia para renovar sus propuestas. El problema, claro está, es que no todo lo que sirve para la gente que está en un proceso terapéutico sirve para casos no terapéuticos que se tienen que ayornar. Entonces, no cualquier herramienta de la fisioterapia realmente le sirve a una persona sana, tiene alcances y limitaciones. Ese es el punto y lo vemos todo el tiempo, el vibratorio, el inestable y muchas otras cosas que han surgido de la fisioterapia se han tratado de convertir en un objeto de consumo en el mundo del fitness. Y eso, por supuesto, tiene alcances y limitaciones, más limitaciones que alcances. Mm. Pero al Sí, fitness no le importa. no, no, porque creo que en algún aspecto es un modelo que se va a seguir usando. Creo que hay muchas más propuestas igualmente que hace 25 años. No tengo nada en contra de un entrenamiento bien periodizado, siempre y cuando una persona tenga el conocimiento por los sistemas fisiológicos, por entender el metabolismo del humano. Aparte, otra cosa que se busca es la constante hipertrofia de todas las células, entendiendo de que vas a tener que consumir bastante alimento, destrezar un sistema metabólico que tiene que mantener altos costes para poder crear masa muscular constantemente. ¿Y cuándo termina esta búsqueda de la hipertrofia también? Entonces, y hay como un debate interminable que se va a hacer seguramente hasta que se caiga o que no tome tantas fuerzas este modelo, que me gustaría seguir haciendo constantemente con diferentes profesionales, con gente que también lo utiliza, porque generalmente yo ya no me muevo en ese entorno, entonces no tengo la posibilidad de debatir con ellos, que es, ¿qué se busca realmente? Eh, he- he- yo, yo nací en esos lugares porque mi padre era culturista y tengo siempre el lado B era dolores, tener que eh, incluir ciertas sustancias prohormonales para poder mantener el tono muscular. Y lamentablemente después de cierta edad se va perdiendo todo eso. Entonces vas a tener que aumentar dosis de cosas para poder mantener un sistema hormonal que está completamente alterado. Y alterar un eje hormonal también tiene sus consecuencias a la larga. Entonces, me gustaría quizás, bueno, que des tu punto de vista sobre esto, si, qué se puede hacer como para evitar ese envejecimiento prematuro que vamos teniendo todos. Y, y bueno, y que cierres la charla con alguna filosofía tuya, quizá que le pueda servir a alguien o a vos. Son los últimos minutos y bueno, en primer lugar decirte que me he sentido re contento, estoy muy contento. Estaba como ansioso para el momento de esta charla. Lo puse en el libro, lo escribí en el libro Educación Física y Condición Física y me parece que tenemos que buscar en los modelos de motricidad ancestral referencias para adaptarlas y ayornarlas a la motricidad contemporánea en las ciudades, con sus alcances y sus limitaciones. Ver cómo se movió el hombre a lo largo de toda la historia evolutiva, en donde la revolución agrícola es de apenas el último segundo de la historia evolutiva o el último minuto, ver cómo se movió el hombre prácticamente a lo largo de toda la edad de piedra, tanto como neandertales y después como Homo sapiens o cualquiera hayan sido las especies de hombres que hayan coexistido en su momento, e inteligentemente tratar de hacer propuestas
que sean aplicables a las ciudades. Algunos lo intentaron en su momento. Amorós y Andiano, por ejemplo, creando gimnasios en París para que la gente se moviese como el hombre natural basado en el Emilio de Rousseau. Por lo tanto, creo que tenemos que mirar la historia. Creo que la biología evolutiva es normativa y esa normatividad nos puede llevar, nos puede ayudar a crear nuevos modelos que trasciendan esta mirada limitada y estándar de la hipertrofia como un valor en sí mismo y el movimiento limitado y acortado que todos conocemos. Eh, no tenemos que dejar de lado la historia evolutiva y la biología, pero estudiarla filosóficamente, no estudiarla solamente para un acopio de contenido, de información y nada más. Y por último, nada más, como referencia, los profesionales del movimiento siempre hemos sido un poco desjerarquizados por otras miradas pro-intelectualistas y creo que en nuestra dimensión el movimiento acredita mucho estudio. También se puede pensar a través con el movimiento, sobre el movimiento, no necesariamente durante, y me parece que es uno de los aspectos más raigales de la existencia humana, porque hay solamente dos condiciones que no pueden faltar para sobrevivir: nutrirnos y movernos. Todo lo demás es contingente. Es Mm. contingente que seamos heterosexuales, homosexuales, abogados, ingenieros o lo que fuere, pero para poder sobrevivir hay algo que no puede faltar, que es la nutrición y el movimiento. Y es lo menos estudiado probablemente, o la nutrición sí, pero es el campo en donde más doxa u opinión no epistémica hay. Y es lo que tenemos que intentar superar. Ok. Bueno, Mario, ya deben quedar pocos segundos, así que te agradezco por la charla y espero verte pronto. El agradecido soy yo y guardo un fuerte recuerdo de todo el afecto que me brindaron. Bueno, que tengas buen día. Gracias, buen día, Iván.